Bienvenidos a esta presentación del octavo Observatorio de Redes Sociales. Nosotros, como Arena, es la tercera edición en la que colaborábamos y estamos encantados de hacerlo así y profundizar en este territorio. Y yo, sin más, pues agradeceros vuestra asistencia e interés por esta presentación y dejar en manos de los que realmente han hecho el trabajo, que son Felipe Romero, CEO de Cocktail Analysis, y Marga Ollero, nuestra directora de investigación. Bueno, empezamos. Pues muchas gracias por estar, muchas gracias a Arena, digamos, también por animarse a seguir otro año más con el proyecto. Felipe Romero, hablo rápido, vocalizo regular, ¿vale? Ya muchos me tenéis identificado, lo sabéis, venís de haberme visto en otros momentos, pues bueno, lo preaviso. Entonces, pues se agradece la típica miradita de Felipe, estate quieto, despacito, ¿vale? Esto es relevante, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues vamos a empezar a presentaros los principales resultados del Observatorio de Redes Sociales, ¿no? Yo os iré contando, arranco, digamos, contando una parte de metodología, de cómo hemos abordado el proyecto, os contaremos algo sobre el momento de las redes sociales, os hablaremos del marco de relación que se establece con las redes sociales, que este año hemos hecho digamos, al final llevamos ya 8 años con el proyecto, ¿no? Y bueno, pues también uno mentalmente necesita oxigenarse y cambiar el enfoque, ¿no? Si algunos habéis repetido respecto al año anterior, lo que vamos a hacer es que, en vez de contaros las grandes conclusiones al final, vamos a tratar de dar una serie de grandes aprendizajes iniciales que de alguna forma van a empapar lo que vamos a contar a lo largo del resto del documento, ¿no? Hablaremos también de la parte más pura de observatorio, de lo que es la evolución de los grandes indicadores cuantitativos, de cómo se están utilizando las redes sociales, la penetración de las distintas redes sociales y demás. Hablaremos del core, y a partir de ahí entrar a Marga, hablar del core del análisis de este año, que es la relación con los contenidos en redes sociales, contenidos y marcas en redes sociales, ¿vale? Luego haremos un bloque sobre mensajería instantánea, donde este año han pasado cosas, es obvio que han pasado cosas, y aquí haremos un poquito de foco, y volveremos a hablar, igual que hicimos el año anterior, con un foco en influencer, donde también han pasado cosas, ¿no? Donde respecto al histórico que veníamos viendo con anterioridad, hay aprendizajes bastante relevantes, ¿no? Para cerrar, digamos, con un par de mensajes últimos de cuáles son algunas de las líneas de trabajo que se nos ocurren relevantes alrededor del ecosistema de las redes sociales, ¿vale? Esto va a ser un poco la estructura de la sesión, ¿no? A nivel de metodología, lo que hicimos es lo que nosotros llamamos una sesión disruptiva, digamos, que es muy trabajo, mucho post y mucho alrededor, con gente generadores de contenidos y demás. ¿Volvió? Sí, estamos, ¿no? Digamos, con un perfil específico de usuarios de redes sociales muy orientados al consumo y producción de contenidos, porque era uno de los focos que queríamos hacer este año. A esos mismos perfiles les estuvimos durante un mes evaluándonos a través de distintas plataformas online individuales y grupales, distintos estímulos vinculados con los contenidos que las marcas generan en redes sociales, para desde ahí generar aprendizajes de qué tipo de contenidos y cómo tiene que ser el contenido que genera relación y valor en el vínculo con las marcas. Y también hicimos, como todos los años, una fase cuantitativa de alrededor de 1000 encuestados representativos de la población internauta último día desde 16 a 60 años. Esto 16 es relevante, ¿vale? Hablaremos obviamente de Snapchat y es relevante tener en cabeza en qué momento empezamos, o en qué edad empezamos el análisis, ¿no? Los datos recogidos en la parte cuantitativa son de octubre de este mismo año, ¿vale? Entonces, empezamos con estos grandes aprendizajes macro que de alguna forma van a empapar lo que nos encontramos a continuación, ¿vale? Estos 4 grandes aprendizajes, contados en alto nivel, lo mismo en algún momento fueron relativamente obvios. Vamos a ver si trabajándolos en más detalle os ayudamos a entender qué queremos transmitir con cada uno de ellos, ¿no? En primer lugar, el usuario se muestra más natural, ¿no? Digamos, esto es en el modo en que se relaciona con sus iguales en los entornos de redes sociales, parece haber ido progresivamente bajando el fenómeno del postureo, ¿vale? Esto ahora os lo contaremos un poquito más en detalle. Se asume el rastro digital, es decir, y lo hace creándose, digamos, de alguna forma una disociación entre dos distintos ámbitos, los cuales uno se relaciona con esa toma de conciencia de en Internet me están permanentemente recogiendo información sobre mí mismo, ¿no? Esto también os lo contaré un poquito más en detalle. Mi abuela tenía una frase que decía ¿cómo era la frase? Es complicadita, ¿eh? Los que comparten cama y colchón acaban de la misma condición, ¿vale?
Y me acordé de esto porque al final en redes sociales marcas y personas están permanentemente juntos, ¿no? Entonces empieza a haber una dinámica de igualación entre la relación que se establece entre marcas y personas en el ámbito de las redes sociales. Y luego otro fenómeno, digamos, que caracteriza, que de alguna forma marca todo lo que nos encontramos a continuación, es el fenómeno de que el contenido, digamos, la producción de contenido se desborda y esto genera una dinámica de exigencia muy alta a la hora de lograr captar la atención por parte de los usuarios de redes sociales, ¿vale? Os lo cuento un poquito más en detalle. ¿Qué queremos decir digamos, con que el usuario se muestra más natural, ¿vale? Digamos, de alguna forma, en algún momento inicial de cómo nos relacionamos con el ámbito de las redes sociales, lo que nos pasaba era que en redes sociales admitíamos relaciones de segunda. Es decir, tú acumulabas contactos, tenía valor en sí mismo esos contactos, y no eras tan exigente con la calidad de los contactos que tenías, ¿vale? Esto progresivamente ha ido cambiando, ¿vale? De alguna forma primaba la cantidad sobre la calidad. Y lo que estamos viendo es que, digamos, hay un ejercicio en el cual pones en cuestión el valor del contacto con el que interaccionas en redes sociales, ¿vale? Esto a lo que nos está llevando es a un nivel de exigencia más alto a la hora de relacionarte con los iguales, también incluso con las marcas. Se está evaluando continuamente el valor y lo que nos acaba por pasar es que de alguna forma casi el criterio de evaluación significa que para que seas contacto mío en redes sociales debería ser contacto mío en entorno real. Tenías que tener suficiente valor, relevancia, interés, despertármelo, como para que ello te permita de alguna forma hacer contacto mío también en redes sociales, ¿no? De alguna forma, esto digamos, es lo que nos verbalizaban, nos construían los consumidores, ¿no? Nosotros entendemos que detrás de esto hay varias hipótesis de por qué está pasando esto, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Puede estar pasando algo como que llevamos tanto tiempo en redes sociales ya, cuando cambias de red social arrastras a tus contactos de una red social a otra, que de alguna forma ya casi todos nos conocemos. Es decir, en redes sociales tú ya los que contactas, digamos, que son tus iguales, ya tienes un histórico construido con ellos, o tienes un histórico, o cambias y te abres perfil de Twitter a Instagram y te arrastras a los usuarios que ya tienen, ¿no? Son usuarios que ya te conocen, son contactos que ya te conocen. Ya conforme ya te han ido conociendo, el postureo tiene menos valor, eso pasa en la vida. Es decir, cuando ya durante mucho tiempo te conoce a alguien, ya no puedes estar pretendiendo permanentemente impresionar, ¿no? Baja esa pretensión. Esto es uno de los fenómenos que entendemos que está detrás de esta debilitación de la pretensión de postureo, de molar, de ser aspiracional, ¿no? Que es un rasgo humano que vamos a encontrar en on y en off, por supuestísimo, pero que en redes sociales parece estar perdiendo cierto impacto, ¿no? Incluso probablemente haya otra hipótesis de por qué está pasando esto, ¿no? Incluso que nosotros lo asociamos casi al dispositivo de acceso, ¿no? Cuando tú accedes a las redes sociales, accedíamos desde el portátil, hay un momento, digamos, casi cognitivo de toma de conciencia de abro veo el navegador, me meto, no sé qué. Hay un proceso, digamos, donde la subjetividad, digamos, vas tomando conciencia de que estás cambiando de entorno. Sin embargo, en el móvil tú directamente entras y entras digamos, no hay ruptura cognitiva, digamos, entre el momento en que tú te conectas, entre el mundo off y el mundo on, ¿no? En ese sentido, como no hay ruptura, digamos, la naturalidad, entendiendo naturalidad, cómo nos comportamos el entorno on, el entorno off, digamos, empapa de forma más inmediata la utilización de las redes sociales en el ámbito móvil. ¿Se ha entendido? Vale, ¿no? Digo, me estaba viendo farragoso por momento, pero digo, bueno, vale, si se ha entendido, bien. Vale, entonces, de alguna forma, esta es una hipótesis, ¿no? Digo, lo que vemos es que de una construcción de la personalidad ideal en redes sociales, lo que acaba por pasar con esta naturalización, que en el fondo lo que también está detrás, es que no hay ruptura subjetiva entre el entorno on y el entorno off. Lo que nos acabamos encontrando es una demostración natural en tiempo real, ¿vale? Digamos, esto, o sea, se debilita el postureo y de alguna forma lo que hay es una demostración, no en el sentido de demostrar, sino en el sentido más bien puro de mostrar de cómo soy, ¿no? De una mayor continuidad en entorno de redes sociales. Y esto, donde lo observamos, digamos, aterrizándolo un poquito más, es en la aparición de fenómenos. O sea, por supuestísimo sigue habiendo postureo, hay redes especializadas en postureo, Instagram es postureo, no deja de ser postureo, aunque también va debilitándose el postureo en Instagram. Pero, digamos, empiezan a aparecer fenómenos que tienen que ver con un desplazamiento hacia la naturalidad, ¿no? Digamos, al mostrarte sin máscara, ¿no? Al mostrarte de forma más inmediata, digamos, de hecho, se empieza a valorar, o hay fenómenos específicos, el no filter y similar, donde tú, digamos, se pone en valor el hecho de renuncio al postureo, ¿no? Y de pronto se convierte en algo que era, digamos, contraintuitivo respecto al modelo de relación que se establecía en alguna de estas redes, ¿no? De alguna forma lo que nos están diciendo es prefiero que seas real a que seas perfecto. El valor de la realidad se impone al de la aspiracionalidad, ¿no? Y esto no es el único motivo, ni mucho menos, pero engancha muy bien con otra tendencia muy relevante, que es el despliegue enorme del vídeo, ¿no? Digamos, el despliegue enorme del vídeo, particularmente del vídeo en tiempo real, ¿vale? Que es más tendencia que totalmente asentado, pero observamos que tiene un impacto relativamente alto,
tiene lugar gracias, por supuestísimo, a la mejora de los dispositivos, la mejora de la conectividad, digamos, todo lo que tiene que ver con la facilidad para emitir contenido de vídeo en tiempo real, pero entendemos que por debajo de eso también hay otro fenómeno relevante que tiene que ver con la percepción del vídeo como el modelo o el formato de relación más natural. En el fondo, el vídeo lo que es oralidad frente a lo escrito, es decir, lo oral, siempre el humano entendemos a pensar que lo oral es más espontáneo, es más natural, es más realista que lo que es, digamos, el texto escrito, que sabéis que tiene una doble exigencia de lectura, ¿no? Tú escribes y relees, ¿no? Digamos, cognitivamente te exige, y por lo tanto entiendes que en términos de naturalidad, espontaneidad y demás, lo escrito, digamos, frente al vídeo pierde, ¿no? Entonces el vídeo creemos que es una de las cuestiones críticas por las cuales el vídeo tiene una expansión tremenda en el ámbito de redes sociales, entre otras muchas, insisto, que tiene que ver con la facilidad, digamos, o la integración en las plataformas, tiene que ver también en que es un contenido, una tipología de contenido, donde de alguna forma lo espontáneo, lo natural y demás es más fácil de identificar y se percibe con mayor claridad, ¿no? Una segunda línea, digamos, o aprendizaje que digamos, va a empapar lo que nos encontramos a continuación, es que se asume que existe un rastro digital. Y, joder, es que era imposible que nos asumiera que existe un rastro digital. Nosotros como sector les estamos haciendo permanentemente ver al consumidor que es que te estamos monitorizando, te estamos lanzando permanentemente cookies, con lo cual te tienes que dar cuenta que te estamos rastreando, te tienes que dar cuenta porque te estamos friendo publicidad contextual y te tienes que dar cuenta porque cuando utilizas el móvil estás permanentemente recibiendo avisos sobre temas de geolocalización. Es imposible que el usuario no se diera cuenta que, de alguna forma, digamos, la recogida de información por parte de las compañías que trabajamos en el ámbito de lo digital, digamos, le está acompañando de forma permanente, ¿no? Esto lo que viene a significar, lo que viene a implicar es que hay un cambio de reglas de juego, ¿no? Digamos, esto pasa siempre con el consumidor. Cuando el consumidor aprende nuestros trucos del sector publicitario, siempre da un salto hacia arriba y desde ahí empieza a repartir las cartas de la relación con las marcas de forma distinta, ¿no? Siempre que, digamos, entiende y aprende nuestros trucos, ¿no? De aquí, lo que acaba por nacer son dos nuevas actitudes, ¿vale? De esta toma de conciencia. Tú cuando te das cuenta de algo, pues bueno, digamos, una parte es la cognitiva, cuando aprendes y te das cuenta que algo te está ocurriendo, y otra es la emocional y actitudinal, ¿no? Bueno, a partir de lo que he aprendido, de que esto sé que está pasando, es cómo me lo tomo, ¿no? Que sería la parte más pura actitudinal. Y fijaros que estamos hablando de dos nuevas actitudes, no de dos perfiles actitudinales. Muchas veces cuando se habla, digamos, sobre cómo nos afecta la privacidad en entornos de redes sociales o en entornos digitales, se habla de dos perfiles. El perfil más promocionero, dispuesto, que no le importa dar sus datos y más, y el perfil más me da miedo, yo quiero, digamos, sujetarme y no quiero dar tanta información. Nosotros lo que identificamos más bien no es que haya dos perfiles actitudinales, sino que hay dos actitudes que conviven en las mismas personas. O sea, digamos, hay una disociación de cómo me relaciono con la privacidad desde mis dos yoes. Digamos, al final todos, digamos, nos componemos con distintos yoes, ¿no? Uno de nuestros yoes es el yo consumidor, cómo me relaciono con las marcas y demás. Y a esto nos despierta una forma de relacionarme con ese seguimiento de la privacidad, ¿vale? Y este yo, digamos, lo que hace es, bueno, ya que me bombardeas, ya que me tienes totalmente capturado y seguido y demás, lo que quiero es que me sacar partido de ti, ¿no? Digamos, ya que estás utilizándome, sácame beneficio. Y luego hay otro yo, que es el yo individual, el yo personal, donde la disociación a lo que nos lleva es, no quiero sacar partido porque me da miedo que pueda sacar partido. Lo que quiero es desaparecer y no dejarte rastro, ¿vale? Entonces esto, insisto, no es que sean muchas veces como lo contamos, es que hay dos perfiles de usuarios en relación a la privacidad. No, hay un perfil único, digamos, hay un individuo único, que es lo que somos todos, pero que nos relacionamos distinto en función del ámbito del que estemos hablando, ¿no? En el ámbito de la relación con las marcas, de todas esas compañías que sabemos que nos están monitorizando y siguiendo nuestra información en el ámbito de redes sociales y digital en general, lo que nos está pasando es, bueno, como no me queda otra, y estas son las reglas del juego, lo asumo y lo que quiero es beneficio. Hay una obvia, que es la primera derivada, que también hemos contado otros años, es, bueno, dame algo a cambio, ¿no? Mi privacidad es una moneda y tú me vas dando cosas, a cambio yo con esto voy beneficiándome. Conforme esto se ha consolidado, hay una siguiente derivada y es, ya, por supuesto me tienes que dar algo a cambio de mi privacidad, pero esta segunda derivada lo que nos viene a decir es, a partir de ahora soy mucho más exigente con lo que me vas a decir, porque como sé que sabes de mí, ya no te tolero que, digamos, me mandes mensajes que no tienen valor o que no son relevantes para mí, ¿vale? Es decir, ya no es solo dame algún tipo de beneficio, es, pero por favor, no me bombardees con morralla de comunicaciones o morralla de información porque me llevas todo el día diciendo que tienes mis cookies, que me estás mandando publicidad, digo, por lo menos cúrrate que el mensaje que me llegue es un mensaje de calidad y de valor para mí, ¿no? Entonces, desde ahí
vuelve a tomar, digamos, se vuelven particularmente críticos o más exigentes, ¿no? Esto nos pasa siempre, conforme nos acercamos al consumidor, el consumidor, y encontramos nuevas reglas de juego con él, él siempre vuelve a marcar tonos de relación más complejos o más críticos o más exigentes, ¿vale? Esto conocéis a Moderna de Pueblo, digamos, una bastante referencia, y nos llamó mucho la atención, este ejemplo nos lo pasó gente de las que participaban en las comunidades. Estoy harta de que me estéis mandando permanentemente publicidad sobre tema de embarazos. Este es el moño. O sea, pero sí, entonces mandó digamos, ya creo la imagen y tal, y se montó un berenjenal 2.700 veces compartido y demás, con un montón de comentarios en los cuales el mensaje ya no es solo es que me estás siguiendo, es que, joder, si eres de Facebook sabes que no tengo pareja, no tengo trabajo, no sé qué, déjame en paz. ¿Vale? Entonces, digamos, es con esto, es decir, el tono de comunicación no es solo que me estés mandando publicidad y me moleste, es que, joder, si lo sabes de mí, me estás diciendo que lo sabes todo de mí, déjame tranquila y acierta con lo que me quieres transmitir, ¿vale? En términos de mensajes, ¿vale? No sé si habéis visto los ejemplos donde, por favor, vamos, ¿te gusta? Me voy a esterilizar del asco, estoy hasta el moño ya, dejarme en paz. ¿Vale? Vale. Y esto es el yo consumidor, o sea, esa disociación, yo soy consumidor y lo que te pido es, en relación a las marcas, esto, digo, bueno, sácame partido y te voy a exigir. Y luego está el yo particular, el yo individual, el yo trayectoria vital, ¿no? Y que estos dos yo los convivimos y los gestionamos de una forma y de otra todos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí vemos cosas que ya pasaban en otros años, es decir, trabajar con perfiles específicos cerrados, trabajar con controlar las publicaciones que realizo, lanzar mensajes solo ante determinadas audiencias, y un fenómeno que es relevante este año, que nos ha parecido bonito, digamos, en este sentido, es la fantasía de desaparecer sin dejar rastro, ¿vale? Y esto es Snapchat, particularmente, que sabéis que los mensajes se van destruyendo, Instagram Stories y cosas por el estilo. Quiero lanzar mensajes efímeros que tengan la función de comunicación en este preciso instante y que desaparezcan de inmediato, ¿vale? O sea, tenemos el yo consumidor anhelante de, ya que me tienes aquí, sácame partido o dame beneficios, el yo individual, bueno, voy a trabajar desde lo efímero y voy a tratar de controlar en gran medida lo que estoy comunicando. Incluso en algunas herramientas, algunas soluciones cobran valor aquellas que me permiten garantizar que desaparezco sin dejar rastro los mensajes que estoy lanzando en estos entornos, ¿vale? Esta era la de la cama y el colchón, que no sé si la metáfora la he entendido particularmente bien, pero vamos, ¿qué ocurre? Digamos, las marcas y las redes y los... podría esto. Creo que las plataformas de redes sociales han hecho muy bien una cosa. Bueno, y es toda su lógica de negocio, es primero capturo audiencia y luego dejo que entren las marcas, ¿vale? Y ese ha sido su modelo natural siempre, ¿no? Digamos, cobro valor para los anunciantes porque he logrado capturar y construir audiencia desde el inicio, ¿no? Esto a lo que nos ha llevado como estrategia, me parece estrategia razonable en términos de negocio, a lo que nos acaba por llevar es que las marcas siempre entramos por detrás. Es decir, las marcas, cuando entramos a cualquier entorno de redes sociales, entramos a un espacio que ya ha sido colonizado. Los colonizadores son los consumidores, nosotros somos el tren que llega al oeste tarde. Y entonces cambia la regla del juego, se cabrea los granjeros y tal, ¿no? Por hacer la metáfora del western americano, ¿no? Entonces, nosotros, necesariamente cuando en este entorno, digamos siempre, primero estamos llegando tarde, luego cada día más competimos, con consumidores competimos, y esto va a estar vertebrando toda la presentación, tanto particulares como marcas, somos demandantes del bien más escaso, o peleamos por el bien más escaso, que es la atención, ¿no? Y esto es lo que permanentemente está ocurriendo de forma continua, nos pasa en la vida, nos pasa en el entorno de redes sociales. Y el usuario, en esta pelea por la atención de sus iguales y demás, se apalanca en el contenido para hacerlo, y lo que le acaba por pasar es que cada día más en redes sociales, gracias a los dispositivos móviles, la conectividad, la mejora de las cámaras y demás, tiene mayor capacidad de crear contenidos de mayor valor, de mayor profesionalizados, de mayor calidad y demás. Contenidos que de alguna forma compiten con la captura de atención que pueden realizar las marcas, ¿no? Entonces, de pronto vemos también que los usuarios, digamos, están compitiendo con las marcas en este entorno. Y luego, enganchando con esta idea que os decía del rol de cómo las redes sociales gestionan esa convivencia de usuarios y marcas, como anfitriones de ese punto de encuentro que son, yo creo que probablemente de los medios, gente de Arena me corregirá, dirá que quizá no sea así, pero vamos, probablemente las redes sociales, los medios que en última instancia siguen siendo más customer-centric de todos. O sea, de alguna forma, en mayor medida se respeta que el core es la conversación entre particulares, entre usuarios, y tú vas entrando de distintas formas y te tienes que asemejar al consumidor para poder entrar en la conversación, digamos, frente a otros medios donde, digamos, la forma de entrada de las marcas es una forma de entrada más
propietarias, se adueñan mucho más del territorio, y en el caso de las redes sociales esto no pasa tanto, ¿no? Entonces, creo que las marcas, digamos, de alguna forma, digamos, las plataformas, los anfitriones, las redes sociales, de alguna forma, por los algoritmos, por casi la estructura de la interfaz que construyen, digamos, siguen permitiendo que el protagonismo esté de la mano de los usuarios y no tanto de las marcas. Y las marcas tienen que acercarse a los usuarios, a cómo funcionan los usuarios, para de alguna forma captar atención, ¿no? Entonces, lo que vemos también es que el contenido en esta pelea por la atención se convierte en la unidad de medida, ¿no? Digamos, entre cómo evalúo mi relación con uno u otro, a quién presto atención, el contenido es con la vara de medir con la cual yo voy a indicar o decir a quién estoy prestando atención y a quién no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, al final, digamos, lo que pasa, si tú estás conviviendo de forma permanente en un mismo entorno, que era la metáfora de la cama, y lo estás haciendo de forma continuada y peleas por un mismo recurso, que es la atención, ¿qué te acaba por pasar? Que ambos peleáis por lo mismo, usuarios y marcas, ¿no? Digamos, y se copian mutuamente estrategias. ¿Qué es lo que acaba por pasar? Que los usuarios, a la hora de captar atención, operan, digamos, de alguna forma, tratando de, cuando evalúas a otro usuario para ver si le sigues o no, le evalúas desde el valor, desde el beneficio, de qué me está aportando, y de ahí viene todo el discurso de la marca personal. En el fondo, cuando hablamos de marca personal, estamos hablando de esto también, de cómo construyo marca y cómo capturo la atención de mis iguales, y me apalanco con el contenido. Y por otro lado, lo que le estamos pidiendo a las marcas, o sea, digamos, el consumidor se nos convierte en marca de alguna forma, y la marca lo que le está haciendo es convertirse, al que se le está demandando, no es convertirse en consumidor, se le está demandando convertirse en persona. Tienen que oler a persona, tienen que tener atributos humanos. Digamos, lo que le estás pidiendo es autenticidad, le estás pidiendo relevancia, le estás pidiendo pertenencia, y le estás pidiendo que tengan un rasgo de personalidad relevantes, que es de donde quieres construir la relación con ellos, ¿no? Y un cuarto punto de alto nivel, digamos, al final, de la mano de esta disponibilidad de dispositivos, de esta generación de contenidos, de que las marcas han entrado a relacionarse con los usuarios, de la mano del contenido, digamos, lo que hay es una salvajada de contenidos disponibles, ¿no? Y la atención es un recurso escaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos acaba por pasar? Digamos, el consumidor se siente desbordado, digamos, su pretensión en alguna de las sesiones es: yo me encantaría tener un big data propio para, digamos, encontrar patrones de consumo relevantes para mí, de qué contenido para mí es relevante y cuál no, y cómo yo me estructuro la relación con el contenido. También pasa que, digamos, la construcción del criterio editorial, que al final un criterio editorial es lo que te dice qué contenido tienes que atender y qué contenido no, deja de estar en manos de los medios de comunicación y pasa a estar en los particulares que operan como generadores de contenido, o de los cuales te fías, o de las propias marcas. Y, digamos, de la forma donde más inmediato se ve es que modifica el proceso de toma de decisiones sobre un contenido. Digamos, la posibilidad de prestar atención a un contenido es mínima. Entonces, la exigencia es inmediata. Te doy segundo y medio como muchísimo para decirte si te atiendo o no te atiendo. Digamos, la pelea por el engagement es salvaje, y, digamos, es la ventana de atención que presto a tu contenido es mínimo. O me generas engagement desde el inicio, o no va a haber forma de remontar y de que me sigas manteniendo la atención. Estos son como los 4 grandes aprendizajes que de alguna forma van a empapar el resto y que entendemos que caracterizan, ¿vale? Recordemos, digamos, debilitación del tema del postureo, digamos, esta disociación de la privacidad entre lo personal y el rol como consumidor, esta exigencia con el ámbito de los contenidos y la igualación entre marcas y personas, ¿no? Esto, digamos, de alguna forma va a empapar todo lo que vamos a contar a continuación, ¿no? Pasamos ahora a contaros también una serie de datos sobre cómo ha ido evolucionando el uso de las redes sociales de una naturaleza más cuantitativa, ¿no? Digamos, la parte más de observatorio de cómo han ido evolucionando los indicadores que tenemos a lo largo de este tiempo, ¿no? En primer lugar, ¿cuánta gente utiliza redes sociales en España? Más o menos parecido a lo que venimos viendo en los últimos años. Estamos alrededor del 90% y se mantiene estancada. Digamos, esto es gente que está utilizando al menos una red social, un perfil activo en alguna de las principales redes sociales, ¿vale? Y esto no nos está cambiando en los últimos años. Lo digo también por el discurso esto de hay abandono de redes sociales y demás. Bueno, medido como perfil de cuentas activas, ¿vale? No está ocurriendo en este momento. Facebook sigue siendo claramente la red principal, tiene un pequeño descenso de un 3%, y uno de los titulares del año en términos cuantis es que Instagram adelanta a Twitter, ¿vale? Twitter pierde, digamos, penetración de forma relevante, e Instagram da un salto adelante bastante importante, ¿no? Crece 11 puntos la penetración de cuentas activas. LinkedIn no termina de eclosionar, y esto, bueno, es un titular que venimos 5 años contando, sigue estancado alrededor de los 25, 26 y demás. Pinterest estancado. Snapchat, en la franja de edad de la que estamos hablando, acordémonos, estamos hablando de gente de más de 16 años, o sea,
perdemos probablemente buena parte del target relevante, lo tenemos sin grandes diferencias en utilización. Si os fijáis, crece un poquito el porcentaje de gente que ha probado, digamos, a más de 10 años, pero no han terminado de fidelizarse, ¿no? Esto ahí sí que hay un salto. O sea, parece que los mayores de 16 años han probado, pero no han terminado de quedarse en Snapchat, ¿no? Queríamos destacar en otros datos el salto adelante relevante de Spotify, que lo venimos viendo en este estudio y en otros, de que Spotify sigue teniendo una dinámica de crecimiento bastante positiva. Y también queríamos destacar, bueno, esto es más conocido, pero tenemos alrededor de un 90% de usuarios que utilizan YouTube, ¿vale? Hemos hecho un pequeño ejercicio de funnel de cómo es la relación con las principales redes sociales, ¿no? Que hemos hecho aquí, digamos, hemos identificado, es mi red social favorita, que es el primer ítem, la sigo a rastras porque mis contactos se mantienen en ella, a continuación es, bueno, yo entro de vez en cuando para ver si ha pasado algo, es ya más puntual, bueno, pues incidental, la tengo abierta, pero la estoy abandonando, ya casi no la uso y estoy pensando en cerrar la cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues el poderío, digamos, la fortaleza en este momento de YouTube y de Instagram. En el caso de Facebook y de Instagram también, y de LinkedIn y Snapchat, el arrastre de lo social, o sea, tiene un peso muy relevante la gente que la sigue utilizando porque sus contactos la siguen utilizando, ¿vale? Digamos, de alguna forma eso te está sujetando la relación que estableces con las redes. En el caso de Twitter, lo que nos parece percibir es que detrás de aquí es que tienes un porcentaje de gente relevante en abandono, pero tienes un porcentaje todavía de un 33% que la ve como su red social favorita, ¿no? Pareciera que en Twitter, digamos, se van a quedar los fanáticos de Twitter, ¿no? De alguna forma, aquellos que tienen una vinculación todavía bastante relevante con la red social. Y los demás, digamos, ya no van a ir perdiendo, van a ir erosionando el vínculo que tienen. Y bueno, insistiendo en lo mismo, LinkedIn, digamos, es una red que solo logra generar acceso desde dentro de forma muy puntual a ver si ha pasado algo, pero no tiene capacidad de generar recurrencia, ¿vale? Por ir terminando con este bloque, también hemos hecho un ejercicio. Esto es declarativo, ¿vale? O sea, no hemos monitorizado cuánto navega, cuánto tiempo dedica cada uno de los usuarios, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es, dime cuánto tiempo utilizas estas distintas plataformas, ¿vale? Y con eso hemos construido una total dedicación y la hemos distribuido en cuotas, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, nos dicen, utilizando todas estas plataformas de las que venimos hablando, tenemos una dedicación diaria de 6 horas. Hay que tener en cuenta que varias de estas se pueden utilizar por detrás, Spotify y YouTube se puede utilizar por detrás, con lo cual, digamos, en el fondo sería menos dedicación, y la que de alguna forma captura